El Maracanazo. El día de hoy vamos a hablar sobre un partido que sin duda nunca quedará en el olvido. El famoso Maracanazo marcó una época en todo el mundo futbolístico, además de que Brasil 1950 fue el primer mundial celebrado después de la Segunda Guerra Mundial. Y como las historias son para contarlas, ponte cómodo, que aquí te contamos historias futboleras. La Segunda Guerra Mundial había empezado y terminado en 6 años, los más espeluznantes sin duda. Entre la madrugada del 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió a Polonia, y hasta la mañana del 2 de septiembre de 1945, cuando a bordo del acorazado Missouri, el general MacArthur y los varios representantes del imperio firmaron los acuerdos en los que se reconocía la rendición incondicional de Japón, el mundo tuvo la más abominable certeza de lo que pudieran llegar a producir los actos de los hombres. En eso se había entretenido el mundo en los primeros años de los 40. Tanta era la lamentable tensión que nadie recordó las celebraciones deportivas universales, como los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales de Fútbol. ¿Quién pudiera acordarse de las ediciones del 40 y 44 de los Olímpicos, o de las del 42 y 46 de los Mundiales? Es que era una guerra. ¿Quién? Había cambiado tanto el mapamundi que era necesario primero reconocerlo y después entenderlo. En 1948, la semidestruida ciudad de Londres albergó entre ruinas el restablecimiento de los juegos más importantes del deporte mundial, y en esas jornadas olímpicas, la FIFA celebró su primer congreso de la posguerra. Se tenía que tomar la decisión sobre la futura sede del mundial. Para esto, antes del 1 de septiembre de 1939, la FIFA ya había seleccionado a Brasil como posible casa del Campeonato Mundial de 1942. Para esto, los brasileños habían logrado una eficaz campaña proselitista, se adhirieron al fútbol organizado y prometieron construir un estadio que fuera en verdad una digna sede de tan importante competencia. Gracias a este par de detalles, Brasil fue mejor opción que Argentina y Alemania, países que habían presentado una candidatura. Fue ahí donde la FIFA tendría la última decisión sobre si Brasil sí o Brasil no. Alemania ya de entrada estaba descartada, no hace falta ni preguntar por qué, mientras que Argentina renunció a su petición por razones políticas. Entonces, fue así como Brasil aprobaría para ser la sede de la cuarta edición del Campeonato Mundial, que se celebraría del 24 de junio al 16 de julio de 1950. La Segunda Guerra se había terminado, sí, pero las guerras silenciosas continuaban. Los conflictos bélicos no paraban. La Guerra Fría dividiría el mapa de la Tierra en dos grandes polos, el del este y el del oeste, y en Brasil 1950 el fútbol fue el primer deporte en tener este gran peso específico. Empezamos con las eliminatorias y selecciones que decidieron no ir a este mundial, pues la Unión Soviética decidió no formar parte en la justa, ya que ellos decían que su nivel no estaba a la altura del resto del mundo. Y para esto no hay que olvidarnos de que de los 50 millones de muertos, 20 millones cayeron en la URSS de Stalin. Con la ausencia del oso soviético, otras selecciones del este de Europa también prefirieron no asistir, entre ellas Polonia, Checoslovaquia, Rumania y Hungría, que tuvieron apariciones importantes en copas anteriores. Otra renuncia importante fue la de la rescatada Austria, que había caído en las garras del nacionalismo alemán por 8 años. Pero no todo sería malo. Por fin, Inglaterra accedió a formar parte del torneo más importante de fútbol, y con los ingleses también Escocia, Gales e Irlanda del Norte, pertenecientes al Imperio Británico. Estas cuatro selecciones se enfrentarían en el grupo 1 de las eliminatorias, donde consiguieron dos boletos: Inglaterra, que acabó invicta, y Escocia, que para Francia en 1938 se decía que ambas selecciones eran las más claras a llevarse el trofeo. En el grupo 2, Turquía pasó al aplastar 7-0 a Siria. En el 3, Yugoslavia en dos juegos, 6-0 y 5-2 a Israel. Estuviste practicando, ¿eh? Y después, en la segunda ronda, batallaría para vencer a Francia en el tercer juego de la serie. Bélgica no se presentó en el 4 y Suiza no tuvo ningún problema para ganar sus dos partidos ante Luxemburgo. En un solo partido, Suecia consiguió su boleto con un triunfo sobre la República de Irlanda.
Por último, España pasó encima de Portugal con una victoria de 5-1 y un empate a 2. Aunque la guerra fue en Europa, en América también se registraron importantes renuncias. Bolivia y Chile pasaron sin jugar tras el default de Argentina. Paraguay y Uruguay hicieron lo mismo ante la ausencia de Perú y Ecuador. En Norteamérica, México y Estados Unidos clasificaron al terminar en primero y segundo lugar del torneo de la zona. En Asia no se presentaron ni Filipinas ni Birmania, y la India se clasificó de esta manera. Pero al final dijo que ahorita no, joven, porque era mucha la distancia que se tenía que recorrer para llegar hasta Brasil. Con 13 selecciones, 7 de América y 6 de Europa, incluida la actual bicampeona Italia, esto porque Escocia al final se bajó del barco mundialista, el 24 de junio del año de la mitad del siglo inició la fase final del Mundial en Río de Janeiro. El formato de la competencia fue muy sui generis. Los equipos se dividieron en 4 grupos, 2 de ellos con 4, uno con 3 y el otro con 2. Tienes 13 equipos y los divides de tal manera, en lugar de hacer 4 grupos, en el uno meter 4 equipos y en el resto 3 selecciones. No, la gente quiere ver algo nuevo, claro. Llegamos al partido inaugural. Espera, México clasificado. Partido inaugural. Ay, esto no va a terminar bien. El 24 de junio de 1950, Brasil y México iniciaron con las hostilidades. Fue un día para la historia, ya que con este partido se inauguró el estadio más colosal para jugar al fútbol, el Maracaná de Río de Janeiro. Su construcción comenzó en agosto del 48 y terminó a una semana del inicio del Mundial. Ese día, 180,000 personas pagaron su boleto para no perderse de esta célebre función. En el minuto 34 del primer tiempo, Ademir se convirtió en el primer hombre que perforó las vírgenes porterías del estrenado estadio. Al final, el encuentro acabó con un marcador de 4-0 a favor de la verde amarela. Estos fueron los resultados y tabla de puntos del grupo 1. Con un solo partido empatado ante Suiza 2-2 y 2 victorias frente a México 4-0 y contra Yugoslavia 2-1, Brasil, la selección local, pasaría a la siguiente ronda como líder del grupo con 5 puntos, mientras que México sería la última de este grupo 1 tras perder todos sus partidos. Y así se acabaría la participación de México en este mundial. Yo creo que desde estos años ya empezábamos con el jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. En el grupo 2 hubo acontecimientos interesantes. El primero se produjo el 29 de junio. En el Estadio Mineiro se presentaron las selecciones de Inglaterra y Estados Unidos. Todo el mundo esperaba que los inventores del fútbol hicieran pedazos a sus metódicos rivales, pero con las constantes fallas de los ingleses pasó la tragedia. Desde el minuto 25, Estados Unidos se puso al frente del marcador, y sí, se esperaba una goleada, pero los ingleses ahora solamente soñaban con empatar, cosa que nunca pasó. Incluso, varios periódicos pensaban que era un error o una especie de broma, ya que creían que el encuentro había acabado 10-1 a favor de los ingleses. ¡Cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Estos fueron los resultados y tabla de puntos del grupo 2. España vencería 3-0 a Estados Unidos, seguido de eso le ganaría 2-0 a Chile y terminarían la fase de grupos de manera perfecta tras vencer por la mínima a Inglaterra, por lo cual los hispanos serían primeros del grupo 2. Estados Unidos sería último, pues solamente consiguió una victoria y 2 derrotas. Por diferencia de goles, la selección de las barras y las estrellas se despidió de manera triste en este mundial. Ahora nos vamos al grupo 3, donde Italia se encontraba. En caso de ganar este campeonato, se quedaría definitivamente con la Copa Jules Rimet. Sin embargo, no fue así, pues perdería frente a Suecia en un partido complicado, y aunque ganaría su segundo encuentro, nada pudo hacer para evitar quedar fuera. Estos fueron los resultados y tabla de puntos del grupo 3. Suecia terminaría en primer lugar de su grupo tras vencer a Italia 3-2 en un partido durísimo, y después 2-0 a Paraguay. Italia también vencería a Paraguay, pero ni así le alcanzó para continuar en el torneo.
El último equipo de este grupo fue Paraguay, que perdió sus 2 encuentros. Uruguay contó con la suerte que muchas selecciones deseaban, pues la nación charrúa tuvo un enfrentamiento solamente en esta fase de grupos. Pero la gracia en todo esto radicaba en que su rival sería Bolivia, equipo al cual habían derrotado en 5 ocasiones, con 27 goles a favor y solamente 5 en contra. Este fue el resultado y tabla de puntos del grupo 4. Uruguay le ganaría a Bolivia 8-0. Así de simple, ya estaban en la siguiente ronda. Por lo tanto, fueron los líderes con 8 goles de diferencia y parecía que Bolivia solo fue a conocer Brasil para este mundial. ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? Casi te gano. Con Brasil, España, Uruguay y Suecia en la siguiente ronda, se jugaría un mini torneo en el cual Brasil se enfrentaría a Suecia, mientras que Uruguay a España. Días después, Uruguay se vería las caras frente a Suecia y Brasil ante España. Un torneo muy diferente a sus versiones pasadas. El 9 de julio, en Río, a Suecia le tocó jugar contra el monstruoso Brasil, que le quería demostrar a su gente que ellos eran el mejor equipo del mundo, y si no lo eran, de menos lo estaban poniendo en duda. Ademir anotó 4 de los 7 goles que habría en este partido, que acabó con resultado de 7-1 a favor de la verde amarela. Mientras tanto, en Sao Paulo, Uruguay se enfrentó a España, que a diferencia de Bolivia, España sí tenía defensa, y para sorpresa de todos los españoles, se quedaron a 17 minutos de ganar el partido, pero llegaría Obdulio Varela, capitán charrúa, para que con un remate certero anotara el empate en este partido. El encuentro terminó con un resultado de 2-2. El 13 de julio, el Maracaná contó con un total de 160,000 aficionados, todos para ver el encuentro entre Brasil y España. A los 13 minutos de partido, Parra cometió un autogol para los de la Furia Roja y los locales no cometían ningún error. Al final, Brasil demostraría su solidez tras vencer al conjunto español con un amplio marcador de 6-1. Con esto, la afición brasileña ya se veía campeona del mundo. Uruguay, por su parte, estuvo a punto de quedar eliminado por segunda ocasión, pues tras su empate frente a España, Suecia no le dejaría las cosas fáciles, pues a 15 minutos del final, el marcador era favorable para los de Suecia 2-1. Fue ahí cuando despertó la garra charrúa, y en el 76 metieron el del empate, y hasta el 85 llegó el del tan ansiado triunfo, y se verían las caras ante los brasileños en la final. El puesto por el tercer lugar se lo quedó Suecia, tras vencer 3-1 en el Estadio Municipal de Pocahé a la selección española, con goles de Johnson, Melberg y Palmer. Sarra descontó para los hispanos que regresaron a Europa con el cuarto lugar. La final, el sueño de ver a Brasil campeona como local en los mundiales era posible, y más con la afición que tanto apoyaba a los seleccionados. Incluso había gente que ya veía a Brasil quedarse con el trofeo. La confianza se podía ver por todos lados. Brasil venía de lograr victorias impresionantes y no podían decepcionar a su afición. Todo estaba reservado para la fiesta. Los gritos, los invitados, los confetis, la música y, por supuesto, la samba. Serían 1001 días con sus noches de carnaval. Si el fútbol había llegado a Brasil, dijeron algunos, era para verlos como los mejores, como los del estilo más depurado y más natural. Pero inconscientemente, la FIFA, con todo y Jules Rimet, quien había preparado un gran discurso para convivir con los ganadores, la prensa y hasta los jugadores brasileños, se habían olvidado del rival. Habían perdido de vista que para coronarse, Brasil tenía todavía que vencer a los uruguayos, quienes en ningún instante se olvidaron de ellos. Dicen las encuestas que entraron 172,000 personas al Maracaná, pero seguramente fueron muchos miles más. Los jugadores uruguayos nunca dejaron de moverse con confianza a los mediocampistas brasileños, les persiguieron todo el tiempo. La estrategia de los de La Plata aniquiló al arte de los del Amazonas. Todo el mundo esperaba con ansias el gol de Brasil para que pudieran cumplirse las profecías, pero esto no cayó pronto. Cuando menos en los primeros 45 minutos se mantuvo el empate a 0. Ruido de verdad ese que se escuchó en el minuto 4 del segundo tiempo. Ademir dribló, se escurrió entre las piernas del defensa Gambierra y dio un pase perfecto a Friaca para que anotara el primer gol de la final.
Eso sí era ruido de millones de decibeles. Imposible calcular su intensidad. Ahí estaba el futuro. Todo se estaba cumpliendo. Un poco tarde, pero ahí estaba el presagio de los profetas de la calle. El cielo se empezó a nublar cuando en el minuto 22 anotó Schiaffino el tanto del empate. El silencio se escuchó por primera vez. Su presencia era tan fría como la oscuridad. Algo estaba pasando. ¿Pero qué era? ¿Qué jugarrete estaba preparando esta vez el destino para Brasil, que aún con el empate podía ganar el título? Todo Río quedó en silencio del minuto 80. Higuia metió el segundo para Uruguay. Eso sí era silencio. Los profetas se habían equivocado y los presentimientos habían sido ciertos. Brasil nunca sería campeón en Brasil. Muchos aficionados sintieron en su garganta el paso frío del desfallecimiento. Uruguay, que con el empate estaba muerto, mató a los brasileños con una victoria. Los jugadores locales intentaron abrir la defensa celeste con toques de primera intención y combinaciones trianguladas, pero esa tarde nada le resultaría, y menos en tan poco tiempo. 11 atacaban y 11 defendían en una mitad de la cancha. Se necesitaba más que brujería para lograr el empate, se necesitaba ayuda divina. Pero ese día Dios prefirió ver el juego por televisión y no atendió a las súplicas de miles de creyentes. En el minuto 90, justo en el límite, el árbitro Raider de Inglaterra dio los 3 silbatazos letales. Nadie había soñado antes con la pesadilla que sucedió ese día que se hizo de noche. Los periodistas deportivos brasileños aseguraron que esa era la máxima tragedia de Brasil. No había y ni hay forma de decirles que no. Uruguay se coronaría campeón de manera impresionante, venciendo a un duro rival como lo era Brasil. Sin duda, el apodo del maracanazo le quedó perfecto a esta hazaña charrúa. Estos fueron algunos datos que nos dejó la cuarta edición de la Copa del Mundo. Se anotaron 88 goles en total. El goleador del torneo fue el crack brasileño Ademir, quien convirtió 9 goles en todo el torneo. La selección más goleadora fue Brasil, con 22 goles anotados. Y la selección más goleada fue el tercer lugar, Suecia, con 15 tantos recibidos. Yo la verdad aún no entiendo cómo es que Brasil no pudo conseguir ser campeón como local. Sin embargo, en este caso no va a aplicar la frase de nadie se acuerda del subcampeón, porque este subcampeón sí que lo tenía todo para campeonar. Llegamos a la parte final del video, espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarme tu like, tu comentario y tu suscripción. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Juanpa Díaz y esto fue Historias Futboleras.